Fiscalía está pidiendo 34 años de cárcel para Tito Fernández. Esto a través de la Fiscalía Centro Norte, que pidió esta condena a Humberto Baeza Fernández, de 78 años, el temucano, por los delitos de violación, abuso sexual, casos que son denunciados por 3 mujeres y una ex discípula del músico en el denominado Centro Integral de Estudios Metafísicos que él lideraba. Fíjese que estos 34 años se dividen de la siguiente manera. La solicitud de una condena de 12 años para el primer caso, que es el de abusos sexuales, y 10 años y un día por la segunda y 12 años por la tercera. Estamos hablando de conductas que lo caratulan, según la Fiscalía, como una especie de depredador sexual. Cambia la figura que se tenía de este personaje del folclore chileno y que de cierta manera también desmorona una figura que se había construido de un padre de familia, ¿cierto? De una persona muy ligada a lo que tiene que ver con respecto a la sensibilidad. Pero claramente esto cambia con esta investigación, que son delitos muy, pero muy graves que se le imputan, de violación, de abuso sexual, en el marco de una secta que está siendo indagada por la justicia y que tiene ahí al temucano contra la espada y la pared, arriesgando 34 años de cárcel por sus conductas depredadoras. Vamos a revisar un reportaje que nos da cuenta de esta historia, de lo que se puede venir en materia penal para el temucano. ¿Tú crees que vale algo este fin miserable sin tus manos queridas haciéndolo habitable? Humberto Baeza Fernández, Tito Fernández, el temucano, el conocido folclorista chileno, hoy está frente a la justicia. Tito. Son hechos, obviamente, que embarcan 2 tipos de tipo penal, por así decirlo. Uno es el abuso sexual y otro es una violación. Sobre él pesan 3 acusaciones, 3 relatos de mujeres que denuncian haber sido violentadas durante años por el cantante cuando eran parte de una dudosa organización dirigida por el artista. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor. ¿Qué tienes que decir al respecto? El 18 de diciembre de 2018, Humberto Baeza, el popular cantante Tito Fernández, declaró como imputado ante el Ministerio Público. La razón, las 3 denuncias por abusos sexuales y violaciones presentadas por 3 mujeres. Tito. Dentro de estos casos estamos convocados dentro de la misma línea, ¿cierto? Con diferentes sanciones y diferentes tipos de gravedad. Estamos en presencia de un abuso sexual y una violación. ¿En los 3 casos? En los 3 casos, sí. Y es la misma persona, básicamente. Estamos frente, claro, a un agresor que es el mismo, donde él ha consumado, digamos, estos tipos de hechos que son materia de investigación, por cierto. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es querellante en la causa, que lleva más de un año investigándose. Según los antecedentes que figuran en la indagatoria, sitúa las denuncias en este lugar, el Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile. Los hechos habrían sucedido en el año 2010, según los antecedentes. Allí Baeza Fernández, el temucano, habría procedido a realizar actos de significación sexual. Lo reconozco. O sea, existieron las relaciones sexuales consensuadas. Pero la misma víctima relató que el 26 de marzo de ese año, al interior de un motel, el imputado habría puesto un arma blanca tipo daga en su garganta. La obligó, según el relato, a tener sexo en 7 días bajo amenaza de aplicar castigos si no obedecía. Esos abusos se habrían producido hasta el año 2014, según los hechos denunciados por la víctima. La segunda víctima, que acusa a Baeza Fernández de aprovecharse de su condición de vulnerabilidad, señala que hubo abuso de conciencia. Los hechos se habrían producido en el mismo lugar y habría sido atacada al interior del recinto. Como pecador goloso, elijo para condenarme el pecado más sabroso, el pecado de la carne. Una de las características de los agresores en este tipo de materia es la manipulación, ¿cierto?, de las víctimas, el poder que pueda ejercer frente a las mujeres en este caso. Y además, en este caso en específico, nos estamos refiriendo a un personaje de carácter público, ¿cierto? Y que por lo tanto
en la manipulación, ¿cierto? Y en este ámbito de generar poder en las víctimas, las va convenciendo y con fuerza, digamos, frente a los hechos que se están siendo investigados. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Un tercer hecho habría ocurrido hace 10 años y da cuenta de supuestos abusos al interior del sindicato de folcloristas y guitarristas en el centro de Santiago. Repitiendo la misma conducta violenta, el imputado habría sometido sexualmente a la víctima bajo amenazas. Los hechos se habrían prolongado por al menos 5 años, abusos que también se habrían generado en este domicilio del imputado en el centro de Santiago. En los 3 casos hay un componente de manipulación, señalan en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. No es todo. En este último caso, Baeza Fernández habría aprovechado de la vulnerabilidad emocional y su soledad con el fin de manipularla. Los hechos también lo sitúan en el que hasta hace poco era su domicilio. Hola, una consulta. Arriba vi Tito Fernández, ¿verdad? Ya no, ¿Se fue? Sí. Nuestras mujeres son la herencia de la tierra. Entonces, respetadlas. Según los relatos, Tito Fernández era quien lideraba Talis, una supuesta secta de carácter sexual que, como vemos en esta gráfica, tenía una jerarquía en la que el cantante era el maestro. Bueno, él utilizaba una espada, había un cáliz, es lo que yo pude ver. Y con la espada nos tocaba los hombros, qué sé yo, nos hacía como una especie de ritual, me imagino yo, en donde le teníamos que besar la mano. Efectivamente había cercanía con ciertas chicas, y eran chicas principalmente, que tenían un lugar específico dentro de esta logia. Entonces, sumando, y tú vas acotando y vas viendo que si entre los relatos de las denunciantes, más tú lo viviste y tú lo viste, obviamente te empiezan a hacer sentido muchas cosas. Eso según el relato de esta mujer, que fue parte de la agrupación. Si bien ella no es denunciante en la causa, aseguró que había que rendir obediencia a Tito Fernández. Esto respondió el cantante cuando se le consultó. No, nada de rito. Esto es una cuestión de tipo personal, no. Ese fue mi error. Lo primero que me llamó profundamente la atención era que en un inicio él siempre ha negado que era el maestro, primero que todo. Y lo otro, también ha negado el tema de que había jerarquías, y existen las jerarquías porque están escritas en los libros. Entonces digo, ¿cómo uno puede mentir o decir no, esto no es, si lo escribió él mismo? Los querellantes tienen pleno convencimiento de la ocurrencia de estos hechos. Estamos hablando de específicamente violencia sexual, y también podríamos hablar de violencia psicológica, ¿sí? A través de la manipulación, la concientización para la realización de ciertos actos que son ilícitos. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Entonces piensan que la casa nueva es mía. Yo no soy propietario, yo arriendo aquí. Yo los miro de lejos. Ni él, ni su entorno, ni su abogado estuvieron disponibles para entrevistas. Humberto Baeza, Tito Fernández, se encuentra viviendo en Puerto Varas y este miércoles será formalizado a raíz de estas 3 denuncias presentadas por estas mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos y violaciones. Vamos al tiro con el abogado, ¿no? Siempre. Bien impactante este caso, como bien relataba la nota, hay 3 denunciantes y está el testimonio de esa mujer que da la entrevista a Radio Cooperativa, que habla también de que vive esto desde afuera, a pesar de que no fue ella misma abusada sexualmente. Está con nosotros Rodrigo Logan,
La Fiscalía pide 34 años de cárcel para Tito Fernández y se divide como en estas tres condenas. 12 años para un caso, 10 años y 12 años para la tercera. ¿Podría ser efectiva esta pena de cárcel para Tito? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Sí, a ver. Lo que está haciendo la Fiscalía es un concepto que se llama prognosis, ¿ya? Ellos están, la prognosis es un término técnico que dice cuánto es la pena más probable de lo que están pidiendo y obviamente la Fiscalía trata de pedir el máximo, ¿ya? Para que cosas ya al ir bajando quede en una pena que sea sobre 5 y 1, sobre 5 años y un día. Y lo que está haciendo no solamente es tomar la pena del delito base, sino que además colocando la agravante, el hecho de actuar sobre seguro, de actuar con alevosía, con cierta ventaja sobre las víctimas. En este caso, este como control que tenía dentro de la secta es una agravante del delito. Pero respondiendo tu pregunta, Diana, sí es posible. Obviamente, la defensa lo que va a tratar de aplicar es que las condicionantes no ocurrieron como dice la Fiscalía y que además él tiene ciertas atenuantes en la conducta para irla bajando. Pero yo creo que dada la exposición del caso y lo que está diciendo la Fiscalía son 15 años mínimo. Ya, pero hay abuso sí. y violación. Exacto. ¿Verdad? Uno son actos de significación sexual, en este caso el abuso, y el otro es el acceso carnal. O sea, para explicarlo de manera más gráfica, esa es la violación. ¿Ya? Ambos con el tema del hecho de actuar sobre seguro, eso es una agravante. Pero en este tipo de delito es gravísima, Rodrigo, estos son... Sí, perdona. Y disculpe, con esto termino. Y además son delitos reiterados. ¿Ya? No es una vez, entonces como la reiteración también es otra agravante. No, estaba pensando solo para terminar en que tú estás hablando de que se puede rebajar eso que están pidiendo, pero cuando uno habla de abuso, de violación y además que esto es reiterado, porque es que yo entiendo a las víctimas que me imagino que quieren aspirar a la mayor cantidad de años. Andrea. Estos son hechos ocurridos entre el año 2010 y 2016, de acuerdo a los testimonios de las víctimas. Y aquí hay un elemento que es quizás distinto al que vemos en otras oportunidades, que tiene que ver con esta secta de la que él era una especie de maestro, ¿no? Al menos así lo describen quienes han estado en contacto con ellos. Y lo que aquí está presente, de acuerdo a los representantes de las víctimas, es un abuso de conciencia. Quizás es difícil de demostrar, pero es un elemento que puede ser importante cuando se habla de víctimas que en ese momento eran personas muy vulnerables, personas que estaban con depresión o con tratamiento de medicamentos. ¿Qué pasa con ese elemento desde el punto de vista legal? ¿Tiene que ser considerado también? Absolutamente, pero créeme que no es tan difícil, intelectualmente a lo mejor la gente dice, oye, qué difícil probarlo. Pero no sé si te fijaste que ahí decía, había libros donde establecían la jerarquía. Sí. Ya. Y se estudia desde el punto de vista sociológico, o sea, cuando la Fiscalía presenta los antecedentes, no los presenta diciendo, mira, hay una norma, una ley que dice, esto se considera fuerza psicológica, sino que, al tiro Simón, sino que en el contexto de pertenecer a una secta, de que exista esta estratificación, que hay una persona que tiene la calidad de líder y que haya personas que estén abajo y que estén subsumidas a ese líder, ya ese es un elemento que se toma en consideración y por tanto... Y es un agravante porque uno lo piensa en el caso que hemos visto de abuso sexual al interior de la iglesia, donde la figura de un religioso, de un sacerdote, por sobre, no sé, un niño, por ejemplo, podría ser considerado que es un agravante, que abusa de esa posición. En este caso también... Absolutamente. Y el mismo ejemplo. Claro, en el caso de un niño es mucho más grave. Claro. Es mucho más grave y de hecho hay también imprescriptibilidad de ciertos delitos. ¿Ya? Pero en este caso esa es la agravante, es actuar, no solamente actuar sobre seguro, sino que actuar con abuso de confianza. ¿Ya? Y lo otro que a mí me gustaría poner en la mesa tiene que ver con respecto al derrumbe de un ícono. Estamos hablando de que no es cualquier persona la que están acusando de estas conductas depredadoras, sino de una persona que seguramente ingresó con su música a cada uno de los hogares de nuestro país. Estamos hablando que es una figura de la cultura popular de Chile y que estaba en este mundo oscuro, submarineado, con una imagen pública que claramente iba en contra de todo lo que hacía a puertas cerradas con esta secta, ¿cierto?, que está siendo investigada por la justicia y con estas actitudes. Estamos hablando de delitos que son sumamente gravosos, Rodrigo. Estamos hablando de violación, de abuso sexual y reiterados. Son 3 testimonios, no estamos hablando de un caso aislado. Y ahí me sumo a lo que decía Andrea, que efectivamente acá hay una organización, hay un esquema, hay roles al interior de esta secta
están claramente definidos y eso es a todas luces, y tú lo explicabas muy bien, un agravante. Pero acá estamos hablando de una figura que se derrumba, ¿cierto? De la figura del temucano, de una persona que fue habitual en cada uno de los programas de televisión, de radio durante la década de los 90 y principios del 2000, que estuvo en el Festival de Viña, pero que tenía esta doble vida tremendamente oscura por la que está siendo investigada y por la que arriesga 34 años de cárcel. Yo creo que ese es un punto que también es importante tomar en consideración en esta balanza, porque claro, se vendía un producto en los escenarios, pero tras ellos se vivía un fenómeno tremendamente oscuro y deplorable. Y a propósito de lo que dice Simón Rodrigo, eso también puede ser considerado un agravante, porque cuando es una figura pública respetada en términos musicales y están estos grandes eventos, está la televisión, ¿podría también significar un agravante para no lo que él ejercía? A ver, per se, de por sí, no es un agravante el ser una figura pública, sino que es precisamente lo que dice Andrea, es actuar en una organización y sobre una confianza, una legítima confianza, o sea, ya sea el niño con, en este caso, el sacerdote, o la persona que pertenece a la secta, con el gran maestro, pero no es solamente por ser figura pública, ese no es el agravante. Ahora, ¿cuántas más? Disculpa, pero ¿sabes qué? A mí lo que me llama poderosamente la atención, de verdad, en este tipo de casos, porque lo considero conductas, pero asquerosas, yo de verdad trato de no ocupar el eufemismo, que son conductas inaceptables, no es asqueroso. Pero lo que me llama la atención es cómo tratamos de naturalizarlo. En algunos así como, es que son conductas privadas. Es como si lo que yo hiciera de mi puerta para adentro excluye de que pueda ser una conducta delictiva. Está todo permitido en el fondo. Incluso, Rodrigo, perdón, eso molesta, que eso me parece importante en estos casos, porque alguno podría decir, bueno, pero fueron voluntariamente a un motel. Obviamente que sabían a lo que iban. Eso es lo que él alega, de hecho. Exacto, es lo que alega, ¿no? Sí. Pero el que una persona acceda voluntariamente a ir a un motel no significa que da autorización para absolutamente nada. Yo la otra vez escuché a alguien así como que la tiró como tal y dijo, sí, vamos a hacer las 50 sombras de Grey por el tema de cuando le pega. Yo le dije, le dije, eso es un delito, ¿cachai? O sea, no confundamos, no llevemos el argumento al extremo. Eso hay cosas que no se hacen. Pero y no es porque uno sea moralista, ni queráis ponerte alas ni aureolas. No, es porque el lenguaje construye realidad. Entonces, cuando nosotros tratamos de normalizar esas conductas o tratamos de decir que el límite de la ley o estas conductas socialmente aceptadas llega hasta la puerta y de lo que pasa dentro de mi puerta, el problema es delito. En este caso, por eso es tan importante demostrar que las víctimas eran vulnerables y que se estaba aprovechando de una condición particular. Porque aunque ellas hayan consensuado, como dice Andrea, ir al motel, él estaba ejerciendo un poder distinto. Había una jerarquía que él también niega, ojo. Él niega esa jerarquía y él dice que fueron relaciones consensuadas. ¿Es difícil de probar lo contrario? Acuérdate, y con esto hay un documento que establece cuál es la estructura de esta secta. Y ahí dice que él tenía la calidad de gran maestro. Ahora, hay muchos antecedentes que se van a ver en el tenor del juicio. Perdona, yo solo quería decir, Rodrigo, que ¿cuántas más podrían aparecer? Es que para allá quería ir. Entonces, aquí estamos viendo solamente la punta del iceberg. Exactamente, Rodrigo. ¿Simón? Exactamente, esta es la punta del iceberg, hay que esperar qué es lo que pasa con la investigación de la justicia, pero claramente la figura de Tito Fernández se derrumba, por lo menos ante la opinión pública. Hay que ver qué es lo que pasa con la justicia.